Entonces, por supuesto que sabemos que en neurociencias o lo que es medicina, todos estos temas de la escritura han sido tratados primero por la grafopsicología. En la grafopsicología hay una acertada tendencia a estudiar las enfermedades de la escritura, pero en la práctica la mayoría de los peritos calígrafos nos hemos apartado de la investigación de estos temas. Simple y llanamente, teniendo patrones suficientes y correctos de comparación, pues hacemos nuestra pericia, damos nuestros resultados y, por supuesto, nos preocupamos por estos temas de medicina cuando se nos presentan casos como los que le he mencionado anteriormente. Los psicólogos han estudiado la escritura enfocados hacia el aprendizaje, el lenguaje y la escritura. Tenemos, por supuesto, personas muy famosas como Jean Piaget, estudios sobre motricidad, cerebro y escritura, lingüistas como Noam Chomsky, lenguaje, cerebro y escritura, de Serratriz Habib, que lo había nombrado Magdalena hace rato, varios estudios sobre patologías, aquí tenemos autores pues muy reconocidos, incluso argentinos, y estudios sobre cáncer y la escritura de Kampfer. Ahora bien, en la Segunda Guerra Mundial, y cuando hablaba del experto calígrafo que se recibió en Rosario, Dimas Oliveros y Fontes, antes de morir, en muchas reuniones me decía, mira, si tú quieres aprender más de pericia caligráfica o tener ciertas ideas de qué es lo que motiva esa individualización de la escritura, tienes que conocer a este autor llamado Luria. En la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento notable de los estudios del cerebro y sus funciones. Un grupo de médicos, ya vamos a hablar un poquito de Luria Svetkova, estudiaron neurociencias o eran especialistas en distintas disciplinas y escribieron mucho sobre estos temas. Especialmente Luria era un neuropsicólogo, vivió hasta 1977, licenciado en Psicología, Educación y Medicina, profesor de la Universidad de Moscú, director del Departamento de Neurocirugía. Él pues era discípulo de otro científico, Vygotsky. Estudió desórdenes del idioma, atrasos mentales, avance de la cirugía del cerebro, contribuyó mucho y desarrolló varias teorías sobre neurociencia que son interesantes y que vamos a ver qué tienen que ver con la pericia caligráfica. Las neurociencias se definen como el estudio y tratamiento de patologías psiquiátricas, neurológicas y en general aquellas que afectan al sistema nervioso central, y varias de las disciplinas estudian la psicomotricidad. Este término es reciente, de neurociencia, extendido después de lo que se denominó la revolución terapéutica. Se habla de nuevas técnicas o disciplinas que buscan conocimiento sobre el sistema nervioso central, estudian el funcionamiento normal y sus patologías, lo que tendría que ver en el fondo pues con grafopatología. Estudian desviaciones y relaciones entre estos sistemas y manifestaciones clínicamente observables. Entre ellas, pues entre las neurociencias podemos hablar de la neurología, la psiquiatría, neuropsicología y la psicología. Es decir, que este término abarca todas las anteriores, algunas láminas interesantes. Yo lo que hice fue buscar un poquito de material que estuviera relacionado en estos libros de psicomotricidad, de neurociencias y que los pudiéramos aplicar a la pericia caligráfica. Encontré estos puntos que, si bien pues son informativos, no dejan de ser interesantes, como el desarrollo de la macromotricidad, micromotricidad, la oromotricidad, que es ya la manifestación del lenguaje hablado, y la grafomotricidad, que está en el tope de la pirámide, y por supuesto que todas estas etapas o desarrollos del humano pues las podemos relacionar con el Homo erectus, una vez que adquiere macromotricidad, el Homo habilis, con la micromotricidad, y el Homo sapiens con la grafomotricidad. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñaron a nosotros en pericia caligráfica y qué es lo que quería un poco rebatir, o no rebatir, sino ahondar un poquito, y su aplicación en las neurociencias? Se dice que la observación o este postulado de la motricidad automática del ejecutante o el estudio de esta motricidad
se basa en la observación y análisis de características individualizantes de escrituras o firmas. Y esto es una de las cosas, uno de los postulados que a mí siempre me llamaba la atención, de que se trata de movimientos involuntarios, así nos los enseñaban a nosotros hace mucho tiempo, que son propias del ejecutante, positivamente identificables, imposibles de ser imitadas o desfiguradas, dan certeza de la individualidad, son movimientos automáticos del autor, y nos decía al principio que este análisis excluía los movimientos voluntarios. Entonces la primera pregunta que nos hacía, bueno, ¿y cuáles son los movimientos voluntarios y cuáles son los movimientos involuntarios dentro de la escritura? Entonces todas esas dudas nos las fuimos planteando y tratamos de buscar en medicina qué podíamos encontrar. Y por supuesto, nos fuimos a estos libros de neurociencias y empezamos a hacer una relación entre lo que conocemos de los autores clásicos y estas disciplinas. Las leyes de la escritura no dependen de los alfabetos utilizados. Esta, pues, es una de las primeras leyes. El gesto gráfico se produce bajo la influencia directa del cerebro, su forma no es modificada por el órgano escritor, si éste funciona normalmente y se encuentra adaptado a su función, como lo había explicado Magdalena hace rato. Leyendo sobre neurociencias me encontré este capítulo o este tema interesante que cumple con el primer postulado de Solange Pelat. Y encontré esta imagen que habla de plasticidad cerebral. Se puede escribir utilizando distintas partes del cuerpo. Con la mano dominante sería la A, con el brazo derecho pero con la muñeca inmovilizada, B, sería este que está acá, con el bolígrafo agarrado con los dientes, C, con el bolígrafo o virón, como le dicen acá, atado al pie. La capacidad de los distintos grupos motores de llevar a cabo la misma conducta se denomina equivalencia motora, es decir, que desde el punto de vista médico, esta primera ley de la escritura tendría su sustento en lo que en medicina se llama el principio de equivalencia motora. Y también se habla de plasticidad cerebral, que es otro término que pudiéramos ir incorporando poco a poco en dictámenes que lo requieran. Consiste esta plasticidad cerebral en la capacidad del cerebro de buscar nuevas rutas alternativas para hacer procesos que se hacían comúnmente con una extremidad. La plasticidad o esta capacidad de ejecutar esas labores con distintos órganos es mayor en los niños que en adultos, depende de la magnitud y la gravedad de la lesión en caso de existir, y por supuesto esta plasticidad o esta equivalencia motora se desarrolla pues clásicamente en los casos donde hay amputación de alguno de los brazos, por ejemplo. Entonces, este principio de equivalencia motora podría ser una de las bases científicas, o nos estaríamos aproximando a la justificación médica o del porqué del proceso en los casos de ambidestrismo, en casos de escritura con mano no dominante, que es típico y también que esto es lo típico en el caso de documentos anónimos. Y aquí entramos en otro concepto bien interesante que encontré aplicable a pericia caligráfica, es que esta equivalencia motora establece que los movimientos son el resultado de programas motores. Después tenemos una lámina específica para programas motores. Resultan del trabajo de los sistemas sensoriales y buscan o se desarrolla la capacidad de acercarse a un mismo resultado, aunque la tarea motora se haga de diferentes maneras. Entonces, hay otro de los principios, que es el principio de variabilidad. Este principio es algo que todavía no lo he encontrado directamente en los libros de medicina o de neurociencias, pero que debemos buscar el porqué de esta variabilidad. Y bueno, ya lo sabemos, esto es un caso en donde hubo una reproducción de firmas en dos documentos distintos. Por cierto que a manera de acotación, este es un tipo de falsificación que no sé si es común en Argentina, que es una fotocopia que luego es retocada con un instrumento de tinta fluida para darle la apariencia de original.